Nosotros vamos a hablar sobre seguridad pública, seguridad en la macrozona sur. Tenemos en contacto a Pablo Urquizar, coordinador nacional de la seguridad de la macrozona sur. Estimado Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Javier, muy buenos días, ya buenas tardes, muy ocupado. Me encuentro en la región de la Araucanía a propósito de lo que está ocurriendo en las distintas regiones con diversos hechos de violencia, ahora los más actualizados precisamente en la provincia de Arauco, y poniendo todas las coordinaciones y los esfuerzos para poder detener a los responsables de esos hechos de violencia. Sí, ya vamos a estar hablando de algo que ocurrió hace pocas horas, una situación que se vive en la provincia de Arauco, específicamente entre las comunas de Los Álamos y Curanilahue. Pero hablemos un poco de este estado de excepción. Hemos conocido su opinión respecto a la continuidad o no y los dichos del gobierno que ha sido electo, que lo que busca es terminar con el estado de excepción acá en la zona de Arauco. ¿Sigue manteniendo lo mismo, que es un error quitar el estado de excepción o no? Completamente errado. Miren, yo le voy a dar un ejemplo. En diciembre pasado, el Poder Judicial, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, condenó a 8 personas vinculadas a la resistencia mapuche Lauquenche a más de 20 años de cárcel por el grave homicidio a un comunero mapuche, don Eleodoro Reymán, y las graves lesiones a 2 de sus nietos, y producto de eso, la resistencia mapuche Lauquenche lo que hizo fue cometer el mayor atentado que ha existido desde el primer atentado en el año 97 a cabañas, 31 cabañas quemadas en el sector del lago Lanagua, y lo que pedían eran 2 cosas: uno, que se retiraran las Fuerzas Armadas, que no existiera estado de emergencia, y 2, que se liberaran a las personas presas producto de este grave asesinato. La pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, entonces, para que no existan atentados, el Poder Judicial no tiene que condenar a los responsables por grave asesinato a personas mapuche y no mapuche. Obviamente que eso no es así. En lo que hizo relación con el estado de emergencia es lo mismo. El estado de emergencia ha permitido reducir los hechos de violencia en más de un 47%, los atentados incendiarios en más de un 20%, las usurpaciones en más de un 71%, se han detenido en virtud de los controles y patrullaje mixto a más de 152 personas que están vinculadas con hechos de violencia. Pero subsisten hechos de violencia graves como los asesinatos que hemos conocido últimamente. La pregunta que nos hacemos, entonces, ¿se tiene que retirar el estado de emergencia o tenemos que profundizar las medidas que está tomando el Estado para efectos de poder desarticular estas orgánicas, detener como el derecho corresponde? Y la respuesta es bien simple. La respuesta es que tenemos como Estado, y digo como Estado porque este no es un problema del gobierno de turno, sino que necesariamente es un problema del Estado en su conjunto, tiene que poner todas las herramientas a disposición de las familias mapuche y no mapuche que viven en la macrozona sur. ¿Para qué? Para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Y desde esa perspectiva, yo hago solo una pregunta: ¿quiénes son los que a través de distintos atentados en la macrozona sur están solicitando el retiro del estado de emergencia? La resistencia mapuche Lauquenche, la coordinadora Arauco Mayeco, la resistencia mapuche Mayeco, la Huaychán Aucamapu, todos orgánicas responsables de graves afectaciones a la vida y la integridad física de familias mapuche y no mapuche. ¿Quiénes están pidiendo que se mantenga el estado de emergencia? Bueno, yo un ejemplo: la Araucanía, el 81,56% de las personas trabajadoras, honestas, que lo único que quieren es vivir en tranquilidad y en paz, piden que se mantenga el estado de emergencia. Entonces, ¿a qué le estamos haciendo caso? ¿A la orgánica radicalizada y terrorista o a las personas que quieren vivir en tranquilidad y paz, familias mapuche y mapuche en la macrozona sur? Me parece que la respuesta también es clara, y por lo tanto, desde esa perspectiva, evidentemente, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el presidente electo, que ya ha determinado a priori, sin ningún análisis en concreto, que va a terminar con el estado de emergencia, y por lo tanto va a retirar la mayor presencia del Estado, porque su única respuesta ha sido un diálogo. Yo me pregunto, ¿dialogar con quién? ¿Dialogar con los que asesinaron a don Edgardo Huenteo?
¿Dialogar con quién? Con los que asesinaron a don César Millagual. Sí, cuando yo conversé con el papá de don César Millagual, el papá lo único que me dijo es: quiero que se haga justicia. La justicia no se hace dialogando. La justicia se hace dando a cada uno lo que le corresponde. Y si una persona comete un grave atentado incendiario, un asesinato, sea quien sea, tiene que responder frente a la justicia. Pablo, pasemos a, mira, menciona cifras como, por ejemplo, la disminución de los hechos de violencia en un 48%, 33% menos de atentados incendiarios, 69% menos de usurpación, los detenidos que llegan a 145 detenciones a través de los 58.000 controles de detención. También habla sobre los homicidios. Estos también se han visto aumentados desde el estado de excepción constitucional en la zona, ¿verdad? Es complejo. Sí, acá se ha ocurrido algo que es bastante importante señalarlo. Las orgánicas radicalizadas y terroristas lo que hacen es instrumentalizar las legítimas reivindicaciones y demandas del pueblo mapuche para su desarrollo económico, social y cultural. ¿Para qué? Para esconder sus delitos puros y duros, a raíz de los cuales se financian, como son el robo de madera, el tráfico de armas, tráfico de municiones, tráfico de droga o el robo de vehículos, ¿ya? La mayor presencia del Estado ha visto disminuido sustantivamente esos hechos. Entonces, ¿qué han hecho estas orgánicas radicalizadas y terroristas? Es escoger blancos puntuales e intensificar, ¿cierto?, la agresividad en virtud de la cual están cometiendo esos hechos para desviar las fuerzas y que ellos puedan realizar sus negocios lucrativos con tranquilidad. Y evidentemente eso no lo vamos a permitir, y por eso mismo ellos están estableciendo y concretando la salida del estado de emergencia y por lo tanto la salida de los militares de la macrozona sur. Ahora, si es que antes habían o no habían asesinatos, obviamente habían asesinatos. Si por algo se pidió un estado de emergencia, porque existía una grave alteración al orden público provocada por el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, que hizo que los hechos de violencia aumentaran un 46% en relación al año 2020, y es precisamente ese mismo indicador el que ha permitido reducir los hechos de violencia un 48 o un 47% hoy día a la fecha, el día 112. ¿Qué significa esto? Significa que como Estado tenemos que seguir trabajando de manera coordinada, colaborativa y también mancomunada frente a este enemigo común que no puede el Estado darse el lujo de dar señales equívocas, de relativizar esa violencia y a decir que esto es básicamente producto de la ausencia de diálogo. Me parece que eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque los asesinatos han sido materializados a mansalva, con disparos a personas mapuches y no mapuches. El viernes pasado, una persona que cumple funciones, un carabinero, sargento segundo Mariano Riquelme, que cumple funciones en ¿dónde? En la subcomisaría de Tirúa, de control de orden público, que está encargado de enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, que junto con las Fuerzas Armadas y también con la Policía de Investigaciones ha posibilitado la reducción de los hechos de violencia. Bueno, esa persona iba en su auto particular con su familia en la ruta P72 y le dispararon a matar. Disparos que le llegaron a su hija menor de 7 años, a su suegra, pero también iba con su otro hijo, con su señora, y también a él lo agredieron. Y él, cuando uno conversaba con él en el hospital de Temuco, y decía, bueno, ¿quién puede? Porque no le robaron, no lo asaltaron, no le quitaron nada. ¿Quién puede disparar a matar a una familia entera con niños menores de 7 años? Y la respuesta es simple: el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Y por lo tanto, frente a eso, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Aumentar la presencia o disminuir la presencia? ¿Tiene que dialogar o tiene que establecer e imponer el Estado de Derecho? La respuesta es muy clara. Y por lo tanto, como Estado, más allá del gobierno turno, tenemos que dejar de dar señales equívocas y tenemos que, de una vez por todas, enfrentar con claridad, con dureza, y también ser implacables detrás de estas personas. Pablo, pasemos a ver este video que ha circulado. Se desarrolla básicamente una acción. Aquí lo estamos viendo. ¿A quién pertenece la cámara que capta esta imagen?
¿Cuál es la información que se desarrolla o que se desprende de aquello? Porque el video parte circulando por unos caminos en la localidad sería de Los Ríos, entre Curanilahue y Los Álamos. Se ve esta camioneta que viene de frente, donde se baja una persona, vamos a ver, bajar una persona encapuchada. ¿Cuál es la información que hay respecto a esta situación? Mira, este es un procedimiento evidentemente que está en desarrollo, es una acción extremadamente grave. Uno ve cómo efectivamente un encapuchado con armamento de guerra, ¿cierto?, empieza a amenazar a las personas. Esa es la realidad que se vive en la macrozona sur. Con esas personas se pretende dialogar, esas personas que tienen hoy día afectados a trabajadores forestales, a familias mapuches y no mapuches, que ahí precisamente lo que hacen es amenazar a matar a esas personas. ¿Con esas personas se quiere dialogar? Bueno, yo le digo una cosa: quien se adjudica ese atentado en Curanilahue es la resistencia mapuche lafkenche, la misma cuyos integrantes fueron condenados por el grave asesinato de don Eleodoro Raimán, la misma que hace de fuente de financiamiento, utilizando las legítimas demandas del pueblo mapuche, el robo de madera, el narcotráfico y el tráfico de armas y municiones. Y por lo tanto, con esto, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué se está desarrollando? Poder ir precisamente a desarticular estas orgánicas, detenerlas y condenarlas en derecho, como en derecho corresponde, porque esto no puede ocurrir en un Estado democrático de derecho. Pablo, estamos conversando con Pablo Urquizar, coordinador nacional de seguridad de Macrozona Sur. Este es un video de esta mañana, bastante fresco sobre la situación que ha ocurrido. Dos consultas. Primero, bueno, que estamos en un estado de excepción. La situación esta ocurre estando en un estado de excepción. Segundo, ¿qué información hay respecto al camionero que es bajado de su máquina de trabajo? Porque el video continúa y claramente la grabación se aleja de esta situación. ¿Qué es lo que se conoce sobre estos antecedentes? Sé que es noticia en desarrollo, pero por lo menos hay una persona que es bajada de un camión, que es intimidada, y que a la persona también se le dispara en el momento en que se baja este encapuchado de la camioneta. Hay personas heridas, y por lo tanto no me quiero aventurar, ¿cierto?, acerca del procedimiento mismo, porque está en pleno desarrollo. Las Fuerzas Armadas y también las policías están tras estos delincuentes, estos terroristas que están precisamente aquí como se relata en el video. Por lo tanto esperamos tener buenos resultados. Pero destino de esta persona que es bajada del camión, ¿se conoce? Que por lo menos se sabe si está en buenas condiciones, está con las personas que aparecen en el video. No hay. Las personas que fueron heridas están fuera de riesgo vital. Eso lo tengo clarísimo, no es algo que vaya a elevarse desde la perspectiva de salud, pero su pronóstico es reservado y obviamente esperamos, con el respeto claramente a la integridad física y psíquica de esas personas, poder tener prontamente un nuevo diagnóstico y que estén bien como corresponde. Pablo, teniendo en cuenta estas imágenes, bueno, comentabas varias cifras que claramente son positivas. Las que no son positivas son la cantidad o el aumento de los homicidios. Y teniendo en cuenta estas imágenes, ¿no se puede considerar un fracaso el estado de excepción en la zona? Porque los hechos de violencia siguen ocurriendo y este video es bastante impactante. Lo que ocurre es que si uno cree que en 3 meses se va a resolver una problemática que lleva décadas, me parece que no está comprendiendo la naturaleza de lo que está ocurriendo. La naturaleza de lo que está ocurriendo es una naturaleza que no ocurre en ninguna otra parte del país. Solo en la macrozona sur existe terrorismo, narcotráfico y crimen organizado unidos. Solo en la macrozona sur se queman iglesias, solo en la macrozona sur se queman escuelas, se descarrilan trenes, se afectan aviones, se asesinan a mansalva. Con esa situación se reivindican, producto de condenas, quemas de más de 31 cabañas, hogares. Solo en la macrozona sur existe eso. Por lo tanto, a una situación excepcional se requieren medidas excepcionales, y esas medidas excepcionales tienen que mantenerse durante el tiempo que sea necesario para poder restaurar la grave alteración del orden público, porque la reducción de los hechos de violencia se ha materializado, pero eso no ha acabado. Los hechos de violencia siguen ocurriendo, y como siguen ocurriendo, necesitamos obviamente que se mantengan las medidas excepcionales y que se integren otras medidas que son extremadamente relevantes. Yo le pongo solo un ejemplo. ¿Qué duda cabe en que el sistema de inteligencia en la macrozona sur requiere mejoras?
perfeccionamientos. Resulta que como gobierno ingresamos un proyecto de ley, el proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado el año 2018. Lleva 1.117 días tramitándose y resulta que hoy día está empantanado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y todavía no sale y todavía no es ley, por lo tanto no impacta en la macrozona sur. Pablo, segundo ejemplo, ¿sí? Sí, te invito a escuchar declaraciones de Juan José Ugarte, presidente de Corma, respecto a esta situación que se ha dado durante la mañana. Veamos cómo reacciona la Corporación de la Madera respecto a esta situación. Por supuesto. Como gremio forestal, repudiamos los gravísimos hechos de violencia ocurridos esta mañana en una faena forestal que operaba en la provincia de Arauco, en la que 3 trabajadores fueron atacados por desconocidos fuertemente armados, resultando un trabajador herido a bala y otros 2 con diversas contusiones. Estos fueron derivados de inmediato a centros asistenciales y afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Vemos con indignación y total impotencia cómo nuestros trabajadores son atacados por estos grupos organizados que hacen uso de armas de fuego en contra de nuestros trabajadores, disparando a quemarropa, sin importarles nada, y lo más grave de todo, en completa impunidad. Insistimos a las autoridades en la necesidad de restablecer la paz, fortalecer las investigaciones, para dar finalmente con los responsables de estos hechos contra quienes esperamos recaiga todo el rigor de la ley. Sí, Juan José Ugarte, presidente de Corma, refiriéndose a las imágenes que vemos en pantalla y tiene que ver con con este enfrentamiento, podríamos decir, ataque armado de un encapuchado que se baja de una camioneta, baja a un camionero de su máquina, retrocede otro también que lleva esta cámara grabando imágenes que ocurrieron durante esta mañana entre las comunas de Curanilahue y Los Álamos. Estamos hablando con Pablo Urquizar, que es el coordinador nacional de seguridad Macrozona Sur. Pablo, lleva un año, si no me equivoco, en el cargo. Balance, metas a corto plazo que debería tener esta gestión respecto a lo que ocurre en la Macrozona Sur. A ver, acá hay la gestión obviamente no es de una persona, esto es el trabajo que se está haciendo, un trabajo silencioso, un trabajo a corto, mediano y largo plazo, en conjunto con las policías, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, con la Fuerza Armada, con el Ministerio Público también, con quien tenemos una muy buena relación, una muy buena coordinación y que evidentemente da cuenta de una situación que requiere ir mejorando sustantivamente. Hay una línea correcta, hay un sentido, hay un norte, pero ese norte tiene que seguir perfeccionándose a través de una mayor coordinación, un trabajo colaborativo, mancomunado, no solo a nivel interno, desde la perspectiva de las policías, las Fuerzas Armadas, desde la perspectiva del Ministerio Público, sino también con otros actores como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo y también, por cierto, con todos aquellos que tengan algo que decir en materia de Macrozona Sur. Y en eso, evidentemente, tenemos que seguir mejorando, pese a las cifras. Yo insisto, el año pasado tuvimos la mayor cantidad de detenidos. Desde el primer atentado en Lumaco el año 97, 607 detenidos, un 189% más que el año 2020, 907 armas incautadas, entre los cuales están 5 fusiles de guerra, más de un 53% más de droga incautada, vinculada a cocaína, pasta base y también marihuana. Y por lo tanto, ¿hay hechos concretos? Sí, hay hechos concretos. ¿Hay avance, el mismo estado de emergencia? Pero necesitamos absolutamente de la colaboración del Estado en su conjunto. El que crea que este es un problema del gobierno de turno está completamente equivocado. Pablo, acá, ¿qué es lo que... el Poder Judicial también tiene algo que decir. Pablo, ¿qué es lo que viene durante las próximas horas, los próximos minutos? ¿Se reúne con las personas que fueron atacadas en el video, que fueron atacadas por armas de fuego? ¿Conversa con las comunidades? ¿Qué es lo que acá hay una coordinación directa, inmediata. El delegado presidencial provincial está precisamente en el hospital con las personas heridas para poder saber el estado de salud, por cierto, hacer todas las gestiones, y paralelamente estamos trabajando con el jefe de la defensa, el almirante Parga, en el sector de la región de Biobío, la provincia de Arauco, con el general Caneo, también con el general Bobadilla, Carabineros, todo cierto, para poder ir
detrás de estas personas responsables y poder desarticularlo y condenarlos con derecho corresponde. Paralelamente, además, estamos en otros procedimientos muy relevantes vinculados a los asesinatos de los últimos días, donde esperamos también tener buenas noticias en cuanto a las detenciones. Finalmente, para ir cerrando, el Estado se querellará y si estas acciones sirven finalmente, porque recordemos que el encargado de la zona de acá del Biobío renunció acusando básicamente que había nulo avance de parte de la Fiscalía en estas querellas. Sí sirve, porque lo que materializa eso es la presencia del Estado a través del gobierno, ¿cierto?, en algo que no solo está presente el Ministerio Público, sino también el gobierno de turno, y que da cuenta de la relevancia, de la importancia que existe no solo para el gobierno, sino para el Estado, que el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado se erradique de una vez por todas y se condenen a los responsables. Ya tuvimos 8 personas condenadas de la resistencia mapuche Labquenche en diciembre del año pasado, personas que habían sido condenadas por el asesinato de un comunero mapuche, un Leonardo Reymán. Acabamos de presentar una acusación particular en contra de Luis Chanamil, quien está imputado y en prisión preventiva por el asesinato del cabo Naín en octubre del año 2020. El año pasado también fue asesinado el sargento Benavides. Hay 2 personas, los hermanos Calaf, que están detenidos en prisión preventiva y que posteriormente pensamos y no solo pensamos, sino que pretendemos ejercer la acusación particular, teniendo las penas más altas, en este caso presidio perpetuo calificado, y por lo tanto estamos accionando y obviamente lejos de retirarnos, lo que tenemos que hacer es aumentar la mayor presencia del Estado a través de las distintas aristas. ¿Para qué? Para darle más seguridad a las familias mapuches y no mapuches que viven en la macrozona sur. Entonces, ¿se van a querellar frente a este hecho? Evidentemente. Pablo Urquizar, coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, conversando con nosotros acá en vivo en directo en TVU Noticias Mediodía. Pablo, agradecido por el contacto, que estén muy bien, gracias por todo. Gracias Javier, que esté muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos con más informaciones.